Y evidentemente, como es una gran y hermosa costumbre, está con nosotros el doctor Hugo Plata. Bienvenido, doctor. Buenos días, Doc. buenos días, buenos días. Y yo creo que hay que empezar por eso, ¿no? Muchos hemos escuchado hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero hay que aclarar qué es la tiroides. Sí, bueno, la tiroides es la glándula que controla el metabolismo en el ser humano. Obviamente, pues, hombres y mujeres tenemos tiroides, ¿no? Ok. No es privativo de género. Y la glándula tiroides se encarga de muchas funciones a nivel celular incluso, a través de la actividad de las hormonas que produce. Produce dos hormonas fundamentales, una que se llama T3 y T4, ¿no? Así se les denomina, triiodo y tetraiodotironina. Estas se encargan de estimular la frecuencia cardíaca, por ejemplo. El metabolismo de la glucosa influyen un poco, también en el metabolismo hormonal general, a nivel de hipófisis, a nivel de ovarios. El sistema hormonal, el sistema endocrino, está interconectado todo, desde la glándula hipófisis en el cerebro, glándula tiroides, ovarios, suprarrenales, todo está interconectado y funcionan con un mecanismo de feedback, de retroalimentación. Cuando bajan unas hormonas, otras se elevan y así se mantiene un equilibrio hormonal. Bueno, Doc, sí. bueno, eso es tiroides, pero ¿qué es hipotiroidismo y por qué le da a la gente? O sea, ¿por qué? Ahora, alguien ya sufre entrando de en el tema, hipotiroidismo es un funcionamiento bajo de las glándulas tiroides o una producción baja de hormonas tiroideas. Entonces esto hace que el metabolismo se modifique y se haga más lento, ¿sí? El hipotiroidismo es ese funcionamiento bajo y el hipertiroidismo es un funcionamiento acelerado. Entonces, la sintomatología que pueden producir cuando producen sintomatología puede ser variable. Puede ser, por ejemplo, mucho cansancio, piel seca, cabello quebradizo, mucha sensibilidad al frío, etcétera. Y en las mujeres, que es a quien más les da, en una relación de 10-1, o sea, por cada 10 casos, 9 son mujeres y un hombre. Es mucho más frecuente entonces en mujeres. Y en la mujer le produce una serie de alteraciones a nivel hormonal, ginecológico principalmente. Puede ser causa de, por ejemplo, que no se puedan embarazar, ¿sí? O de trastornos en los periodos menstruales, etcétera, etcétera. Puede predisponer a diabetes también. Qué fuerte. ¿Y también tiene que ver con bajas y subidas de peso? No, definitivamente una de las causas, al haber un metabolismo lento, todo lo que ingerimos de alimentos se aprovecha al máximo y entonces empieza a acumular en forma de grasa cuando hay un funcionamiento tiroideo bajo. La tiroides, la hormona tiroidea tiene un efecto muy importante sobre la frecuencia del corazón y la frecuencia del corazón determina el ritmo metabólico. Las personas que tienen frecuencias altas del corazón generalmente son delgadas. Si lo podemos evidenciar a través de un estudio clínico, hay muchos porcentajes de hipotiroidismo subclínico, es decir, que no llega a dar grandes síntomas y que se encuentra al hacer un estudio de laboratorio general y de pronto encontramos que los niveles de hormona, sobre todo la estimulante de tiroides que se produce en la hipófisis, está elevada y las hormonas tiroideas están normales. Pero el paciente le cuesta mucho trabajo bajar de peso. ¿Sí? Son pacientes que están no en obesidad plena, pero sí en un sobrepeso ya limítrofe hacia la obesidad. Hacia la obesidad. Oye, doctor, ¿y cuál es el tratamiento para el hipotiroidismo? ¿Es con pastillas, con ejercicio, con nutrición? Yo creo que es integral. ¿Algún tipo de tratamiento psicológico? No, es un tratamiento integral. Las causas del hipotiroidismo son desconocidas en general. La causa más frecuente es un hipotiroidismo autoinmune, es decir, que se producen anticuerpos contra las células de la tiroides y las destruyen. Esa es la causa más frecuente. Da más después de los 60 años de edad. De los 50 en adelante empieza a aumentar la frecuencia, más en mujeres. ¿Sí? Cuando ya da sintomatología, se hace el diagnóstico a través de las pruebas de perfil tiroideo, que es muy fácil, es muy práctico y muy rápido. Se hace el diagnóstico y se da tratamiento. Hay tratamientos de hormona tiroidea en forma de medicamento desde hace muchos años y se da una dosis inicial y se ve dosis respuesta de acuerdo a cómo vaya respondiendo la sintomatología. La gente empieza a perder peso,
aumenta su frecuencia cardíaca, se hidrata mejor la piel, entonces se va ajustando la dosis conforme a cada paciente, no hay una dosis universal. Pero entonces no se cura. No se cura, se debe tratar Ok. de por vida. Ajá. Oiga, Doc, y por ejemplo, tal vez ya se dieron cuenta de que están cambiando en cuestión de cabello, en cuestión de piel, en cuestión de peso. ¿Qué pasa si no se trata la hipotiroidismo? Bueno, puede haber complicaciones a largo plazo, sobre todo a nivel cardíaco. Llegar a haber problemas de insuficiencia cardíaca, también de problemas pulmonares. Sí, un hipotiroidismo no tratado a largo plazo sí da complicaciones metabólicas importantes, acumulación de colesterol y el aumento en el riesgo de infarto al miocardio. Entonces sí se debe de tratar, pero se debe hacer el diagnóstico porque se puede confundir, por ejemplo, en la mujer con la etapa de la menopausia tiene síntomas muy similares, porque de hecho la menopausia significa un funcionamiento endocrino menor, ¿verdad? Empieza a producirse menos estrógenos, menos progesterona, etcétera, pero también se limita la producción de hormona tiroidea. Doctor, ¿y usted entonces deberíamos de calendarizar chequeos periódicos generales como para Definitivo. decir, bueno, por si Ese las es un dudas? punto súper importante que yo pienso que a partir de los 40 años, tanto hombres como mujeres, deben de hacerse por lo menos un chequeo anual que incluya las pruebas de función tiroidea, ¿sí? Porque la frecuencia empieza a aumentar a partir de estos de 45, 50 años de edad y sobre todo mujeres, ¿no? Porque es mucho más frecuente en mujeres. Pero es un padecimiento perfectamente tratable que se puede controlar relativamente fácil y que si se controla no va a dar las complicaciones tardías que estamos manifestando. Ok, claro. Muy bien, doctor Hugo Plata, muchísimas Un gracias, gusto. nuestro Ajá. médico.